Compis, en el vídeo de hoy vamos a mirar una estrategia para afrontar los supuestos prácticos. Vale, vamos a ver qué es lo que hice yo, qué es lo que me sirvió a mí para diferenciarme en ese año 2025 y poder sacar la plaza. Entonces, el vídeo se va a más o menos a dividir en dos partes. Una primera parte donde explico cuál es la estrategia o las estrategias que yo utilicé y paralelamente, de forma simultánea, voy a resolver pues un supuesto que podría pues caer perfectamente en cualquier comunidad. Entonces, la primera estrategia que tenemos que tener conforme nos dan el supuesto es una prelectura rápida, ¿vale? Si este es el supuesto que nos caería el día del examen, pues yo lo que haría sería una prelectura rápida donde yo en mi cabeza pues voy sintetizando y viendo algunos conceptos, como por ejemplo, de forma rápida, puedo ver que es un curso de tercero de la ESO, que son 26 alumnos, sedentarismo, que hay segregación por sexos, que también tenemos atención a la diversidad, uno con artrogriposis múltiple congénica, otro TDAH, nos pide una situación de aprendizaje y luego nos dan varios apartados, justificación normativa, propuesta metodológica, atención a la diversidad y evaluación formativa. Vale, una prelectura rápida que pues no hay que detenerse en detalle, simplemente es echar una visual rápida en cuál es el contenido que ha caído y qué es lo que nos preguntan, de forma rápida. Esa sería la primera estrategia. Luego tendríamos ya pasaríamos a la segunda estrategia, que consistiría en una lectura más pormenorizada, con más fijación y más tiempo, y a la vez que subrayo los datos o aspectos fundamentales. ¿Veis? Como tengo aquí a la izquierda, pues ya subrayé que es tercero de la ESO, que son 26 alumnos, que hay un alto índice de sedentarismo, desmotivación, segregación por sexos, dos alumnos acné, TDAH y artogriposis, y que nos piden hacer una situación de aprendizaje trabajando dos bloques de contenidos de forma simultánea y luego a partir de ahí, dentro de la situación de aprendizaje, nos piden diferentes apartados y nos explican un poco más ya pues qué hay que poner en cada apartado. Por ejemplo, en el de justificación normativa hay que hablar de competencias clave, de descriptores, de criterios de evaluación. En la metodología tenemos que explicar un modelo emergente que fomenta la inclusión. Vale, entonces en esta segunda estrategia sería lectura más subrayado. Y luego os dejo otra estrategia opcional, que podría ser la tercera, en la que en un folio aparte podréis escribir esas palabras clave o conceptos fundamentales del supuesto, ¿vale? En este caso, ya lo dejé yo hecho, pues sería poner tercero de la ESO, línea 3, 26 alumnos, un poco el contexto y los AGNEAE, y luego pues ya lo que nos piden, situación de aprendizaje de dos bloques, justificación normativa y lo que nos piden en este apartado, propuesta con un modelo pedagógico emergente, DUA y cómo evaluar la situación de aprendizaje mostrando un instrumento. Vale, eso sería opcional. En un folio aparte poner ese soporte como para hacer check conforme vamos avanzando y no ver que nos olvidamos nada. Entonces, seguimos con esta estrategia. Estrategia 3. Y ahora, lo que vengo a decir básicamente es pues un error clásico o una estructura errónea, un error típico, que es responder a los supuestos sin una estructura. ¿Vale? Por lo tanto, esta estrategia 3 podríamos decir que es tener una estructura clara en nuestra cabeza. ¿Vale? Un error muy típico pues, sería responder a todo sin orden y sin estructura. Pues por ejemplo, como os puse aquí. Bueno, ante este supuesto, de tercero de la ESO con alumno en silla de ruedas, lo primero que tenemos que tener claro es que la inclusión es súper importante según la LOMLOE. Yo lo que haría sería un modelo de educación deportiva o quizás aprendizaje cooperativo, porque funciona bien para la segregación por sexos. Además, la evaluación, como veis, hay mucha información de muchos apartados, todo aglutinado en un mismo párrafo. Vale, entonces, si fuésemos tribunales, o los tribunales lo que valorarían con esto es que no, pues lo que yo digo, no tienes una coherencia, no tienes un trabajo, no tienes una estructura. Pasas de un lado al otro sin rumbo. Primero vas a la inclusión, luego la evaluación, luego la diversidad, luego vuelves, no hay hilo conductor, no hay legislación. Parece que estamos un poco improvisando, ¿vale? También, pues el lenguaje bueno, yo lo que haría sería,
¿vale? Hay que tener un lenguaje adecuado, un lenguaje científico y un lenguaje pues que denote confianza, ¿vale? No hay que poner yo lo que haría sería pues no hay que poner eso. Lo que hay que hacer es resolverlo con confianza, con una estructura que vamos a ver ahora y para adelante. Entonces, aquí os dejo la estructura que yo tengo. Bien, yo defiendo que en un primer lugar tenemos que tener una introducción potente, común, preparada desde casa. ¿Vale? Por ejemplo, mi introducción es: ¿puede considerarse una materia que rompe las cadenas que atan cuerpo y mente a una silla igual a las demás? La respuesta es no. En nuestra materia, la educación física, podemos observar la naturaleza más humana del alumnado, y todo ello a través del movimiento. Este movimiento nos debe de servir como vehículo para desarrollar aspectos físicos, sociales, afectivos y cognitivos, creando ciudadanos y personas del siglo XXI, acordes con los desafíos de este siglo, con los ODS de la Agenda 2030 y desarrollando así la competencia corporal. Antes de dar comienzo a resolver los supuestos, voy a destacar dos pilares fundamentales sobre los que se asentará esta propuesta, los cuales sirven de guía para la resolución del supuesto y se ampliarán o concretarán en mayor medida si fuese necesario. ¿Veis? Comienzo con una introducción genérica, luego un pequeño párrafo donde yo hablo de que voy a citar dos pilares, seguidamente, perdón, son tres pilares, y seguidamente ya hablo de los tres pilares. El primero, la legislación, y meto un pequeño párrafo de legislación donde hablo del LOMLOE, LOE, Reales Decretos y decretos. También circular de curso y la orden del calendario escolar. Segundo pilar, atención a la diversidad. También citamos algunos aspectos, que ha sufrido cambios, que es un punto de partida para aprender, tanto para nosotros como para nuestro alumnado. Aprovechamos para meter a Ciro López y decir que en la diversidad hay una oportunidad para aprender. Citamos el DUA y hablamos de sus tres principios y que vamos a utilizar una serie de pautas. ¿Veis? Ya tengo una introducción general, los dos primeros pilares y por último el tercer pilar, que sería el índice, donde yo, en función del supuesto que me caiga o de los supuestos que tenga, pues elaboro un pequeño índice, ¿vale? Con un hilo conductor, que en este caso son pues un viaje a través de diferentes paradas. Entonces, como veis, yo hablo de la primera parada, donde digo que voy a citar algunas pinceladas de la situación de aprendizaje y una justificación normativa. Esto es lo que nos pide el supuesto. Segunda parada, tercera parada, cuarta parada y bibliografía y conclusión. Vale, simplemente meto lo que me pide el supuesto en las diferentes paradas y una última parada de bibliografía y conclusión, haciendo alusión a pues a esa ruta, a ese viaje que vamos a ir haciendo. Y ya tenemos un hilo conductor. Entonces, una vez ya tenemos esta primera parte introductoria, que es la que yo digo que hay que ya llevar preparada de casa, pues empezaríamos ya directamente a desarrollar en este caso, la primera parada, ¿vale? Donde pues hay que, yo especifico que en esta primera parada es necesario concretar el contexto, y lo vuelvo a repetir: tercero de la ESO, 26 discentes, grupo segregado por sexos y un alumna con AMC y otro con TDAH. ¿Vale? Como nos piden que desarrollemos una situación de aprendizaje, pues también hablo un poco, unas pinceladas de en qué va a consistir esta situación de aprendizaje. Vale, hablo de que va a combinar dos bloques de saberes, el A y el D. Hablo de que va a ser la número 3 de la programación, que va a ir acorde con los valores del PEC y de la PGA como la igualdad. Especifico su título, coreógrafos saludables. Especifico también que viene precedida de otra situación de aprendizaje y cuál le va a preceder. Y también explico cuál es la situación problema, que en este caso nos lo dan enunciados: sedentarismo y segregación por sexos, el total de sesiones y el número de productos finales, que en este caso son dos, una coreografía final y una elaboración de un diario de trabajo a lo largo de la situación de aprendizaje. Vale, esto sería como un poco las pinceladas de la situación de aprendizaje que vamos a trabajar. Normativa general, les remito la introducción, veis que ya hemos hablado un poco de ella, y me meto ya de lleno a hablar de los elementos curriculares de mayor a menor concreción. Vale, empiezo con los OGE, con los objetivos generales, cito el C, el K y el L, también los desafíos del siglo XXI, los ODS y los elementos transversales, ¿vale? Los relacionados con esta situación de aprendizaje. También hablo de las competencias clave y los descriptores operativos, cómo los trabajo en esta situación de aprendizaje. Pues mirar, por ejemplo, el de la competencia de comunicación lingüística en su descriptor 1, ya que tendrán que expresarse de forma oral durante las clases.
y demás competencias clave y de escritores que os dejé aquí puestos. También las competencias específicas. Especifico que trabajaremos la 1, de estilo de vida activo y saludable, y la 3. Y también hablo que será a través del bloque de saber A y el E, de manifestaciones de la cultura motriz. Y por último, pues los criterios que vamos a trabajar, el 1.5, el 3.2 y el 4.3. ¿Veis? Esta sería una respuesta contundente y sólida de normativa, tocando todos los puntos, normativa a nivel nacional, a nivel estatal, currículum y todos los aspectos de mayor a menor complejidad, por así decirlo, o relevancia. Acabamos esta primera parada y pasamos a la segunda, avanzamos a la segunda parada. Vale, en esta parada nos piden hablar sobre la metodología, pero no podemos hablar de metodología sin más, por lo que explico pues que hay que explicar un poco, que voy a explicar un poco cuál va a ser la secuencia de sesiones en esta situación de aprendizaje. Vale, una primera sesión de evaluación inicial de su condición física mediante juego de pistas y también pues tomarán su frecuencia cardíaca antes, durante y después. Y también haremos grupos mixtos y asignaremos roles para las próximas sesiones. Vale, roles de coreógrafo, DJ, preparador físico y mediador de conflictos. La situación de aprendizaje, básicamente, se tratará de combinar el trabajo de la condición física con el trabajo de la creación de una coreografía por grupos. Entonces, pues eso, empezamos con una evaluación inicial de la condición física. Luego en la sesión 2 ya cada preparador físico dirige el calentamiento en su grupo y se puntúa el calentamiento en base a la escala de Bohr para ver cómo reacciona su cuerpo. Y aprovechamos esta sesión para iniciar con juegos de ritmo y expresión de emociones. Ya vamos encaminando el trabajo de la condición física hacia el trabajo pues de la expresión corporal y de la creación de montajes. En la sesión 3 aprenden a llevar el conteo de los diferentes tiempos musicales mediante percusión, contando en estructuras de 4 tiempos, y también experimentarán de forma directiva, guiada por mí, diferentes estilos como el aeróbic, la danza urbana o algunas figuras básicas de acrosport. Y pues dentro de cada grupo, como hay roles, cada DJ del grupo empezará a plantear una playlist de posibles músicas de interés. En las sesiones 4, 5, 6 y 7 son un poco ya más enfocadas hacia la creación práctica del montaje, ¿vale? Donde la vamos a hacer dividida por bloques. En la sesión 4 deben de crear 2 bloques musicales de 8 tiempos, incluyendo la fuerza como capacidad física básica, ¿vale? Por lo que en estos bloques musicales tienen que incluir alguna figura de acrosport y en el otro bloque deben de incluir la resistencia como capacidad física básica con pasos rápidos como los que vimos en aeróbic en las sesiones anteriores. Sesión 5, primer ensayo de grupos, donde unen estos 2 bloques que crearon y los practican. Y el profesor observa, da feedback y corrige. Las sesiones 6 y 7 son un poco de lo mismo, ¿vale? Crean otros 2 bloques musicales y los practican y los unen. Pero ahora tiene que ser ya pues de aeróbic, compaginando un bloque musical de fuerza, otro de resistencia y otros 2 de aeróbic. Y luego en la última sesión lo que se hará pues una gala de coevaluación y reflexión donde cada uno expone su coreografía y se coevalúan unos a otros. Esa sería un poco la situación de aprendizaje express, por así decirlo. No vamos a entrar en detalles, pero sería de forma express. Y ahora que ya sabemos qué vamos a trabajar, es hora de hablar de la metodología, donde nos piden que hablemos de modelos pedagógicos, que desarrollemos uno, y en este caso la estrategia que planteamos, un poco para diferenciarnos, es plantear esa desmotivación y ese sedentarismo y esa segregación por sexos, huyendo del modelo tradicional y hibridando el modelo, 12 modelos emergentes, que son el de educación deportiva y el aprendizaje cooperativo. ¿Vale? Entonces, justificamos también por qué utilizamos estos modelos pedagógicos. Bien, explico que utilizo el MED porque hacemos como una especie de temporada, ¿vale? Donde tienen que hacer como una preparación para una coreografía, por lo que tiene similitud a esas temporadas deportivas. Usamos afiliación y pertenencia, ¿vale? Porque todos pertenecen a un grupo mixto y están fijos ahí. También la asignación de roles, tienen diferentes roles, como vimos antes. Y también tenemos registro de datos, pues referentes al trabajo en equipo. Y por último, pues un evento final que será la coreografía, por lo que tenemos muchos elementos de este modelo de educación deportiva en esta situación de aprendizaje. Y también el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque usamos la interdependencia positiva, ya que se necesitan unos a otros para que salgan las cosas.
La responsabilidad individual, ya que cada uno del grupo tiene que responsabilizarse de dominar su parte para que salga bien el conjunto. La interacción promotora, porque se tienen que ayudar unos a otros. Las habilidades sociales, porque se tienen que comunicar. Y el procesamiento grupal, porque reflexionan para saber lo que es lo mejor para el grupo. Por lo que esta sería un poco la respuesta simplificada al apartado, a la segunda parada de metodología. Siguiente parada. Como veis, mirad cómo lo introduzco. Teniendo en cuenta que ya hemos realizado una pequeña reseña sobre el dúo en la introducción, pasamos directamente a resolver este tercer epígrafe del supuesto de atención a la diversidad, donde propondremos una serie de pautas, en primer lugar, para la heterogeneidad y posteriormente para el alumnado ACNEAE. Vale, y pues nada, especificamos un poco tres pautas para la heterogeneidad dentro de cada principio. ¿Vale? Como representación, como ofrecer alternativas a la información, no explicando solamente de forma verbal, sino que también puedan tener explicaciones visuales en la pizarra. O también pues podemos crear un banco de pasos digital con códigos QR donde ellos puedan escanearlos en su casa o en clase y puedan verlos, ¿vale? Referente a los pasos básicos de aeróbic o de lo que hayamos trabajado. De implicación o motivación, pues permitir que cada grupo seleccione el estilo musical que quiera y pues plantear un sistema de evaluación que esté centrado en metas grupales y no tanto en la ejecución individual. Y por último, en el principio de ejecución, pues aceptar diferentes propuestas motrices y permitir que ajusten el ritmo en las coreografías de forma autónoma. Y ya metiéndonos en el alumnado ACNEAE, para el alumnado con AMC, vale, pues dentro del principio de representación podemos utilizar ejemplos de vídeos reales de danza inclusiva o incluso coreografías con silla de ruedas, ¿vale? Porque este alumno está en silla de ruedas. Dentro del principio de ejecución podremos introducir bloques coreográficos donde el grupo se agacha o realiza diferentes apoyos en el suelo, ¿vale? Rompiendo esta verticalidad de que uno esté sentado y el resto esté de pie. O también podemos proponer el trabajo en bloques donde tengan que hacer diferentes figuras en el espacio, como círculos, cuadrados, rombos y demás. Y por último, en el principio de implicación se puede permitir la libre elección del rol de director coreográfico para esta persona. Y pues para el alumno con TDAH, segmentar las coreografías en tarjetas de colores, ¿vale? Conforme que uno del grupo, cuando cambien de un bloque a otro, cambie la tarjeta con otro color para que el alumno con TDAH sepa que se cambia de bloque. Con respecto al principio de ejecución, dividir este trabajo de la coreografía en pequeñas mini coreografías, como vimos, o en pequeños bloques de 8 tiempos. Y de motivación, pues una agenda visual en clase, en la pizarra, de lo que se va a trabajar diariamente. Y fijaros cómo enlazo al siguiente punto. Estamos acercándonos al final de este viaje, llegando a la cuarta parada, la evaluación, donde debemos de responder a las siguientes preguntas. Bien, para responder a este apartado de la evaluación, respondemos a ¿qué evaluar? Donde ya vuelvo a citar los criterios que ya hemos hablado antes, 1.5, 3.2 y 4.3. Y directamente de cada uno de esos criterios respondo a cómo, cuándo y quién los evalúa. Vale, por ejemplo, para el criterio 1.5, que habla de adoptar actitudes y comportamientos que rechacen estereotipos. Bien, ¿cuándo será evaluado? Pues será evaluado todas las sesiones por parte del profesor, es decir, yo soy el que evalúo. ¿Qué utilizo? Un procedimiento, ¿vale? ¿Qué procedimiento? Será un registro anecdótico, ¿vale? Una libreta donde yo voy anotando aspectos relacionados con comentarios, comportamientos y actitudes relacionados con estereotipos. Vale, pues si por ejemplo Pablo en la clase 3 le dice un comentario a un compañero de su grupo y le dice bailar es de chicas, tú no vales para nada o algo así, un comentario de ese estilo, pues lo anotaría. Vale, y voy anotando ahí todo, tengo toda la información y posteriormente para sacar una nota en ese criterio la traspaso al instrumento, que será una lista de control, donde despliegue varios indicadores de logro que desglosen un poco pues este criterio de evaluación, de si adopta actitudes y comportamientos que rechacen estereotipos. Vale, por lo tanto, será evaluado mediante heteroevaluación. Y ya tocamos todas las preguntas con respecto a este criterio. El 3.2 de cooperar en producciones motrices para alcanzar el logro, participar y en las decisiones y asumir roles. Evaluado por el profe utilizando la observación directa en las sesiones 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Que son las sesiones donde crean y practican las partes de la coreografía.
El instrumento una escala categórica y será evaluado mediante heteroevaluación y también habrá auto y coevaluación por parte del alumno con un instrumento denominado escala numérica, que veremos más adelante. Este será porque el enunciado nos pide que hablemos un poco de evaluación y que mostremos un instrumento y una tarea donde incluyamos auto y coevaluación, ¿vale? Más adelante aquí responderíamos a cómo es la evaluación en la unidad y más adelante pues especificaríamos el instrumento. Y por último el 4.3 de crear y representar las composiciones de forma coordinada, pues será evaluado de las sesiones 4 a las 7, que es donde practican la coreografía, y de forma fragmentada la practican. Por lo tanto, en estas 4 sesiones de forma fragmentada evaluaremos este trabajo de crear y representar la composición. Y en la sesión 8, que será cuando la exponen en diferentes grupos ya en su conjunto, volverá a ser evaluada mediante heteroevaluación y coevaluación de unos grupos a otros. ¿Vale? Procedimiento, la observación directa e instrumento, una rúbrica. Entonces, seguimos avanzando en este enunciado. Paso a desarrollar el instrumento de evaluación competencial para este criterio, el 3.2. Vale, como dije antes, evaluado en las sesiones de la 4 a la 7, tanto por parte del profe como por parte del alumno, como por parte de unos alumnos a otros. Es decir, este criterio, el 3.2, que va a ser evaluado de las sesiones 4 a las 7, van a tener inmersos 3 agentes. Voy a heteroevaluar yo, ¿vale? Y de esa heteroevaluación saldrá la nota. También se van a autoevaluar ellos y también se van a coevaluar unos a otros. Lo importante aquí es reflexionar con ellos y que coincida tanto lo que yo veo como lo que se autoevalúan como lo que se coevalúan unos a otros. Entonces, ¿cuál es el instrumento común para estos 3 agentes? Pues este. Desempeño del rol. ¿Cumple las funciones dentro de su rol asignado? Del 1 al 3. Toma decisiones. ¿Propone ideas de forma respetuosa? Del 1 al 3. Indicador 3. Muestra constancia ante las dificultades y ensaya. Del 1 al 3 puntuamos. Y la participación coopera con todos los miembros, adaptando la práctica para incluir a todos los alumnos, incluido el alumno con AMC. ¿Vale? Pues esto se heteroevaluaría, tanto por parte del profesor, se autoevaluarían ellos y se coevaluarían unos a otros dentro de cada grupo. ¿Vale? Y en función de la puntuación, pues tenemos aquí, 1 sería que le cuesta realizarla o necesita supervisión, 2 que lo realiza de forma autónoma y aporta positivamente, y 3 que lo domina a la perfección y tiene iniciativa, además de pues anotar las evidencias correspondientes. Y con todo esto nos plantamos ya en el final de este viaje, es decir, la quinta y última parada, donde haremos una pequeña bibliografía y una conclusión final. Vale, entonces, respecto a la bibliografía, pues como ya dije, la bibliografía, la conclusión y la introducción tenemos que saberlas ya de casa. Esta bibliografía me sirve para prácticamente cualquier tipo de supuestos. Tengo una referencia de gestión de conflictos, una referencia de Jorge Parra, pues de recursos de todo tipo para las clases de educación física. Una referencia de Domingo Blázquez que habla un poco de la educación física en general del siglo XXI. Una propuesta de Pérez Puello de evaluación reciente del 2024. Una de Víctor Arufe de educación física, guía completa para docentes. Y por último, el DUA en educación física de Javier Pinilla. Vale, por lo tanto tenemos un poco todos los pilares. Tenemos evaluación, tenemos metodología, tenemos innovación, tenemos gestión de conflictos, nos vale para todo. Y pues nada, quinta y última parada, bibliografía y una conclusión. Metemos primero la bibliografía y al acabar acabamos con una conclusión para que el tribunal se quede con buen sabor de boca. Entonces, fijaros en la conclusión que puse yo. No se me ocurre mejor forma de finalizar este supuesto que definir lo que es la educación física para mí. Algo que va mucho más allá de lo motriz. Somos concienciadores sociales, la línea preventiva, promotores de salud y seguramente los primeros en darles a nuestro alumnado las herramientas y los conocimientos para que puedan luchar por su salud. Educar en competencia corporal significa dotar al alumnado de las llaves de su propia seguridad, autoestima y aceptación. Consiste en transformar el pabellón en un espacio de calma, donde el cuerpo deja de ser un motivo de juicio o una barrera estética, especialmente en las complejas realidades de la adolescencia, para convertirse en un canal de expresión, inclusión y liberación. Enseñar competencia corporal es, en esencia,
enseñar a nuestro alumnado a habitar su propio cuerpo con orgullo, a comunicarse con el entorno sin miedos y a entender que el movimiento no es un fin en sí mismo, sino el vehículo definitivo hacia su bienestar emocional y su felicidad. Vale, esto sería un poco, pues de forma muy resumida, obviamente, pues las estrategias que yo tendría para abordar los supuestos prácticos. Prelectura rápida, lectura subrayado y un folio aparte las palabras clave, tener una estructura clara donde la introducción, la bibliografía y la conclusión las llevamos de casa, como vimos, y unos pilares fundamentales en la introducción que me permiten tener un hilo conductor, en este caso el pilar del índice o epígrafe, donde podemos poner diferentes hilos conductores, como un viaje con paradas o lo que consideréis. Pero es importante que tenga ese hilo, que conectemos unos puntos a otros y que cuando pasemos de una parada a la otra, pues demos un pequeño párrafo de hacia dónde estamos avanzando y que vamos a responder. ¿Vale? No cambiar rápidamente de unos enunciados a otros. Y eso es un poco todo. Espero que os haya servido mucho. Sin duda, a mí en su día me hubiese servido de mucha ayuda. Y nada, a darle caña y sigue mi canal de Instagram Pablo_eficiente y si tienes alguna duda déjamela saber en comentarios. Nos vemos, compis.